Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos, ahora cambia nuestro reloj, 6:31, gracias por estar con nosotros, gracias por continuar en esta mañana de día lunes muy temprano, desde luego informándose con nuestros noticieros, con todos los informes y todo el trabajo preparado por nuestros periodistas, así es que vamos en esta hora y media de programa también a analizar temas importantes de país, combate a la delincuencia, el más reciente también decomiso de drogas, producto del trabajo de combate a la narcoactividad por parte de la Fiscalía General de la República, entre otros temas importantes de país. Y quiero darle la más cordial bienvenida al fiscal general, al licenciado Rodolfo González. Bienvenido, buenos días, fiscal. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Un saludo a la audiencia. Bueno, a usted quiero invitarlos, como siempre, que participen, puedan formular sus comentarios, sus preguntas. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. Así es que desde ya están debidamente informados para que lo hagan. Recuerden, también estamos en Facebook, estamos en Twitter y por supuesto a través de nuestra plataforma digital. Así es que desde ya bienvenidos. Bueno, quizás voy a comenzar un poco conociendo la más reciente de los trabajos realizados con esta desarticulación de una banda de delincuentes, narcos que se supone están operando en el oriente del país. Vamos a ver, la semana pasada se dio la desarticulación y la incautación de 744 kilogramos de cocaína en esos dos periodos conjuntos, fiscal. Sí, bueno, la verdad que fueron dos operativos que realizó la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. El primero de ellos fue desarrollado en el rancho identificado con el número 101 sobre el Boulevard Costa del Sol. Y en ese lugar se realizó el hallazgo de 340 kilogramos. Al mismo tiempo, en la jurisdicción de Chirelagua, en Playa Casitas, se encontró la cantidad de 330 kilogramos y también en San Luis La Herradura, en Playa El Pimental, se encuentran otros 74 kilogramos y se incauta una lancha. Ok, bueno, perdón el lapsus, Rodolfo Delgado, le había cambiado ya el nombre. Claro. A ver, esta es una situación, digamos, que se genera de manera muy frecuente en esta zona, sobre todo considerando que el país es, de acuerdo a los análisis que hemos visto en la historia, en el pasado fiscal, es que ha sido también lugar de mucho tránsito. Sí, bueno, de hecho que la costa salvadoreña forma parte de una de las rutas conocidas para el narcotráfico internacional. Precisamente por eso es que la Fuerza Naval, con el apoyo de la División Antinarcóticos, siempre desarrollan patrullajes de manera preventiva. Hay que recordar que en toda investigación de narcóticos siempre juega un papel muy importante la información de inteligencia, información que es recabada de diferentes formas por tanto la Fuerza Naval como la Policía Nacional Civil. En ese contexto es que se desarrollan los hallazgos que se dan en esos tres puntos. También quiero mencionar que en este momento se está desarrollando otro operativo antidrogas y hay una fuerte cantidad que ha sido ya asegurada por la División Antinarcóticos y que estará siendo presentada aproximadamente como a las 9 de la mañana en el laboratorio de la Policía Nacional Civil. Estamos hablando de una cantidad que consideramos supera los 100 kilogramos de cocaína incautada. Aquí entró, usted dice, en juego y en coordinación todo el trabajo de inteligencia. La Fuerza Armada también juega un rol importante. Sí, claro, la Fuerza Naval, hay que recordar que el despliegue que ellos tienen es digámoslo así, superior al que pueda poseer la Policía Nacional Civil. Lo importante es siempre tratar de encontrar puntos medios de coordinación entre ambas instituciones.
y creo que eso se ha dado, pues el señor ministro de la Defensa está totalmente comprometido con la lucha antinarcóticos, principalmente dando cobertura a esa ruta internacional que pasa frente a nuestras costas. Y la gran pregunta, fiscal, es si esta droga va de paso o se queda en el país. Lo que sucede es ¿O que... qué se queda en el país? Bueno, sí, lo que sucede es que la droga generalmente hay una buena porción de ella que va de paso por las diferentes rutas, tanto terrestres como marítimas. Sin embargo, siempre hay un porcentaje de ella que queda en nuestro territorio, y es precisamente ese comercio ilícito de los estupefacientes lo que en determinadas zonas del país va generando violencia. Violencia precisamente para que los narcotraficantes locales puedan vender esta droga a nuestros jóvenes o incluso a las personas adictas, y es lo que les da una principal fuente de financiamiento a los grupos irregulares. Ahora, esta banda o estas personas detenidas representan una gran estructura o ¿qué investigación se tiene alrededor de todo esto? Lo que sucede es que es una estructura de mediano tamaño. Ellos poseían la logística adecuada, por lo menos para transportar 100 kilogramos de manera oculta en al menos 2 vehículos en los cuales se encontraron las caletas. También, bueno, observaron ustedes las lanchas y los motores que ellos utilizan para los traslados por mar. También tienen la cobertura y la protección en la zona para ocultar adecuadamente de la policía las diferentes estupefacientes, Bueno, de hecho ahí estamos viendo la forma en cómo son colocados al interior de los vehículos. Sí, claro. Bueno, ellos en esos vehículos lo que estaba elaborado son unas caletas, unos fondos falsos en los vehículos. Sí, o sea, compartimientos para entenderlo mejor, ¿no? Y en los cuales pues se colocan un aproximado de 100 kilogramos y posteriormente se les coloca el piso del vehículo encima. Decía de que si recojo un poquito la historia a lo largo del tiempo en el cual se ha hecho trabajos de esa naturaleza, ¿eso es parte de una actividad normal o es que verdaderamente se desarticulan una y salen otros? Mire, lo que cada estructura va buscando es controlar un área geográfica determinada, en este caso de nuestras costas, en otros y otros que ya a nivel local, que son los que controlan los puntos de abastecimiento principalmente en las grandes ciudades. Entonces, lo que sucede es que se da en algún momento una disputa por ese territorio. Esas disputas son las que a la postre van generando intimidaciones a los ciudadanos, en el peor de los casos homicidios, simplemente para que esos puntos de distribución estén lo más tranquilos posibles y que pasen desapercibidos de la autoridad. A ver, fiscal, ¿por qué el Cuco y por qué en este caso el sector de la Costa del Sol? Bueno, en la Costa del Sol, en el sector de la Costa del Sol, San Luis La Herradura, toda esa zona históricamente se han dado siempre trasiegos de esta naturaleza. Han existido diferentes hallazgos a lo largo del tiempo. En cuanto a Playa del Cuco, en San Miguel, también la geografía del lugar permite de que los desembarcos se den o más bien que pasen desapercibidos de la autoridad. En un momento dado, pues estas cantidades de droga permanecen en alta mar y posteriormente son transportadas por medio de digamos, lanchas de pescadores artesanales. ¿Viene de Nicaragua o de dónde viene? Hay un punto de origen, obviamente, debe ser Colombia. Sí, no, claro. Claro, bueno, los países productores están ubicados en el sur. Sí. Y posteriormente, a lo largo de
de todo el litoral centroamericano, se van dando o se van colocando estratégicamente algunas bodegas, que es de donde salen para completar su ruta hacia los mercados de grandes consumidores. Porque la pregunta sería, bueno, ¿por qué aquí? ¿Qué pasó con la costa de Nicaragua? ¿Qué pasó con Costa Rica? Sí, si es que venía de Colombia, no lo sé. Sí, correcto. Lo que sucede es que en ese trayecto siempre es necesario puntos de abasto, o sea, tanto para combustible, también para pasar desapercibidos de las autoridades. Y en algún momento pues ellos tienen que realizar algún tipo de maniobra evasiva para tratar de hacer llegar digamos estas drogas ilícitas hacia los mercados. ¿Esto es parte del control territorial o como parte también ya de un operativo centrado desde luego en atacar ese fenómeno causal que es la narcoactividad? Sí, lo que sucede es que este es un eje. ¿O es una política de Estado, digamos? Mire, forma parte de una política de Estado, es uno de los ejes del Plan Control Territorial y es precisamente el combate al narcotráfico tanto a nivel internacional, es decir, con la cooperación que nosotros brindamos en casos como este, y también el combate al narcotráfico a nivel local. Bueno, ahí tenemos una imagen que nos ayuda a reforzar un poco el tema de todo lo que se tiene bajo el Plan Control Territorial. Y, por supuesto, creo que influye mucho, como usted bien lo sitúa, el tema de, digamos, tener bastante controlada la situación, llámese violencia en todos los géneros, ¿no? Por supuesto. Bueno, otro de los ejes, otro de los puntos en los cuales se ha reforzado la investigación es en el tema de homicidios. Históricamente, es la primera vez, a partir del mes de mayo, que tenemos más capturas de homicidas que homicidios. Entonces, actualmente tenemos 72 homicidios que han sucedido en estos 20 días de junio y estamos aún abajo en comparación con un año atípico para la seguridad pública como fue el año 2020, precisamente por el confinamiento que existió por la pandemia. Y también estamos muy lejos, muy distantes de la cantidad de homicidios que existió en el año 2019. Entonces, esto habla muy bien pues, sobre esta política, sobre esta labor que desarrolla la Policía Nacional Civil. Y nosotros como Fiscalía estamos en la mayor de la disposición para colaborar con políticas de Estado que traigan seguridad a los salvadoreños. Ahora, esto no escapa de alguna manera también preguntar sobre la base de estos acontecimientos que se dan de repente. Este fin de semana, por ejemplo, una señorita en el sector de Mexicano, el cuerpo aparece semienterrado, había desaparecido días atrás en ese mismo sector, en una cancha de fútbol, también a un jugador, alguien que estaba jugando fútbol, también fue asesinado. Sí. Hay otra versión ahí que está y que cualquiera puede preguntarse, qué bueno que esté funcionando el plan, pero también en la realidad es otra, la que podemos apreciar. Lo que sucede es que hay que ver, o sea, bueno, tras de cada víctima hay un caso concreto. Entonces, lógicamente si empezamos a tratar de comprender la casuística de cada uno de estos hechos, entonces vamos a encontrar una serie de interrogantes que es la que nosotros tenemos que responder con nuestras investigaciones. Porque al final de cuentas, más allá de las frías estadísticas, siempre existe un drama humano en cada una de las investigaciones que nosotros desarrollamos. Entonces, lo importante es dar los lineamientos adecuados para que cada una en este caso de la Fiscalía, cada una de las oficinas fiscales, desarrolle de una manera profesional cada una de las investigaciones y darle la atención adecuada a las víctimas, no únicamente en casos de esta naturaleza, sino que también cuando se afectan otros bienes jurídicos. Por ejemplo, es el caso muy específico de esta señorita. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Qué pasó ahí? Bueno, sobre este caso todavía las investigaciones se están desarrollando. Tenemos que establecer un móvil al respecto y esperamos en el menor tiempo posible dar una respuesta adecuada. Y así podríamos de alguna manera ir buscando
sin duda alguna, otros casos que despiertan esa interrogante. Es decir, sí, hay esfuerzos, sí, pero también por otro lado, también estamos viendo casos de esa naturaleza. En Usulután, por ejemplo, también el fin de semana, entiendo, ocurrieron 2 más asesinatos. Sí, así es. En el oriente, ¿no? Es correcto. Mire, digamos, para el Estado es muy difícil a veces tratar de... ¿Cómo le explico? Tratar de encontrar una solución en el menor tiempo posible. O sea, siempre hay que desarrollar investigaciones. Es muy difícil de que los homicidios lleguen a 0 en un momento dado. Tendríamos que avanzar mucho como sociedad pues, para que esto suceda. Ni siquiera en los países del primer mundo existe esa situación. Lo importante es de que se le ponga empeño a cada uno de los casos y cada una de las investigaciones que nosotros desarrollamos para tratar de ir reduciendo la brecha de la impunidad. Entonces, siempre la seguridad tiene un efecto disuasivo en las personas que quieren cometer homicidios, y nosotros en el área de investigaciones aportamos a esa prevención, precisamente llevando a los homicidas ante los tribunales. Y en el caso de la desaparecida fiscal, de la persona desaparecida, ¿el protocolo funciona o no hay que revisarlo? Porque entiendo que en el caso de Yulisa Beltrán, que es el caso de acá de la colonia de mexicanos, Sacamil, era una joven de 16 años, fue reportada como desaparecida desde el 3 de junio, según la información que se maneja. Sí. ¿Qué pasó en todo ese lapso del reporte de desaparecida? No, bueno, durante todo ese lapso siempre se activan los protocolos que ya están establecidos en conjunto con la Policía Nacional Civil. Se empieza a realizar una búsqueda de cada una de las personas desaparecidas. Actualmente manejamos, digamos, del universo de denuncias que nosotros hemos recibido, aproximadamente el 45% de las personas reportadas como desaparecidas son encontradas. En algún momento tenemos noticias sobre que estas personas han vuelto con sus familiares. Quiero mencionar que de este 45% hay aproximadamente un 5% en el cual sí estamos en presencia de un delito. El resto son reportes de personas que voluntariamente simplemente habían desaparecido del control de sus familiares. Tengo acá un dato que publica el periódico Diario El Mundo, que registra la Fiscalía General de la República. Dice, entre enero y mayo de este año, se han tenido alrededor de 575 reportes de desaparecidos. Sí, correcto. Esa es una información de la Fiscalía. Es correcto, así es. Esa información es en base a las denuncias que nosotros hemos recibido. Luego, cuando se hace una depuración a mi llegada a la institución y empezamos ya a cruzar información con la Policía Nacional Civil. Entonces, de esa forma se reduce esa cantidad de denuncias, porque una buena parte, como les repito, correspondía a personas que fueron encontradas. Y esta modalidad digamos, es un factor de cambio operacional que tiene el AMPA a partir de los golpes fuertes que ha recibido con el Plan Control Territorial, por ejemplo. Es decir, no hay asesinatos, pero sí en algún momento puede cambiar la modalidad para poder seguir cometiendo delitos. Lo que sucede es que en este momento ya tenemos un fenómeno criminal que está visibilizado, precisamente a partir de las reformas legales que se hacen en el año 2020 y que pues le dan un matiz de conducta delictiva a este tipo de casos. Pero por lo menos en los últimos 20 años que tengo como fiscal, siempre han existido este tipo de hechos. Lo único que su abordaje era dado como privaciones de libertad o bien como homicidios, ante la ausencia de una ley específica que regulara el fenómeno. Entonces, bueno, usted quizás recordará, por ejemplo, antes se daban los denominados autosecuestros en el caso de la gente que simulaba el delito de secuestro. También se daban muchas veces eventos en los que las personas desaparecían y se daba una investigación como si se tratara de un delito de privación de libertad. Algunos de estos casos sí eran hechos criminales y otros simplemente existía toda una historia tal vez de abandono del hogar,
de infidelidades que también eran abordadas en un momento dado como hechos criminales. A ver, ¿no será que en el país exista una modalidad similar a la que ha ocurrido en Chalchuapa, donde tengamos, digamos, cementerios o fosas precisamente con esas cantidades de casos digamos, de cadáveres encontrados, fiscal? Mire, hechos como el de Chalchuapa no son nuevos aquí en el país. Por lo menos en el año 2012-2013 fueron encontrados bajo otras administraciones, bajo otras direcciones de las instituciones, se encontraron cementerios clandestinos. En algún momento estos fueron atribuidos no es una a cosa organizaciones nueva, criminales. obviamente, ¿no? Ajá, correcto. Ahora, en el caso de Chalchuapa, bueno, este es un hecho que salta a la luz. Hay que tomar en cuenta que el principal acusado, Hugo Osorio Chávez, ya es un reo confeso, es una persona que básicamente se ha atribuido pues, la comisión de estos hechos criminales. Y las investigaciones, por supuesto que continúan, porque en este momento la principal responsabilidad que tenemos como autoridades es la identificación adecuada de cada una de las personas que se encontraban en el interior de esa vivienda. Sobre eso debo mencionar que no vamos a escatimar ningún tipo de esfuerzo o de aportar cualquier tipo de recurso precisamente para que las personas que se encontraban que se han encontrado en ese lugar, sus restos vuelvan con sus familiares. A ver, y esta modalidad, de alguna manera, bueno, el caso en sí se da en un contexto de mucha incertidumbre, de mucho hermetismo, al grado de que creo que se han logrado establecer ciertos parámetros también de confidencialidad. ¿Qué está pasando? Porque entiendo que este exagente, según la información que hemos conocido, este exagente tenía orden de captura. ¿Y por qué no se había hecho efectiva esa orden de captura? Tenía 2 órdenes de captura. Sí, así es. Bueno, esos son eventos que han surgido a raíz de la detención de esta persona. Ahora bien, hay que recordar de que a diario la Fiscalía promueve acciones en contra de diferentes personas. Esto van generando en un momento dado órdenes de detención. Sin embargo, las órdenes de detención la Policía Nacional Civil debe ejecutarlas. Ahora, en un momento dado, no necesariamente que el hecho de que esta persona fuese vecino de otros agentes policiales implica que los agentes conocían la existencia de esas órdenes de captura en su contra. Era vecino como de 3 oficiales. Así también, es, y esto es precisamente porque también hay que recordar que por motivos de seguridad muchas veces los agentes no trabajan en los sectores en los cuales residen, como una medida preventiva para evitar pues cualquier tipo de desgracia. Muchas veces es cierto, los agentes policiales pueden residir en un momento dado en zonas de alto riesgo, y es precisamente a veces ocultan ante sus vecinos el hecho de que son agentes policiales, precisamente ya que ellos tienen que ir a sus labores diarias. Claro. Y su familia es la que queda en un momento dado involucrada con el resto de los miembros de una comunidad determinada. Entonces, para mí no es algo pues que esté rodeado de morbo o incluso que estemos hablando de algún tipo de encubrimiento. Esa reserva colocada en este caso, ¿con qué propósito se hizo? ¿Se ha hecho? En primer lugar, la reserva judicial es precisamente para tratar de no dar muchos detalles precisamente sobre el modo de operar de estas personas. Hay que recordar también que hay otros salvadoreños que están siendo acusados por estos hechos y que en algún momento tenían alguna vinculación con Hugo Osorio. También tenemos un firme compromiso en proteger la identidad de las víctimas y también algunas situaciones que se dieron en los casos concretos y que nos han en un momento dado indicado de la vulnerabilidad principalmente de las víctimas femeninas.
Entonces, yo creo que hay un tema de que como sociedad tenemos que respetar a las víctimas y no exponer algunas situaciones que puedan venir en menoscabo de su honor o de su condición de mujeres vulnerables. Y esta desarticulación o este involucramiento de estas personas que obviamente han sido detenidas, ¿no será parte de una estructura que vaya más allá, digamos, y que tenga alcances dentro de la misma corporación policial? Mire, como se deja de alguna manera entrever. Mire, yo no lo creo. En primer lugar, estábamos hablando de un agente policial que allá por el 2005 dejó de serlo y básicamente se empezó a dedicar a actividades criminales. Ahí se han encontrado restos de hace mucho tiempo, los cuales las investigaciones nos van a decir más o menos desde cuándo venía esta persona cometiendo sus crímenes. Yo creo que en un momento dado, y quizás no sé cómo se escuche, pero para nosotros como investigadores se trata de una persona, o más bien un casos en los cuales A mata a B. Entonces, ¿es un hecho aislado más allá de pensar que pueda tener alcances de esta naturaleza? Yo esperaría que no tenga alcance. Sin embargo, son las investigaciones las que nos van a decir en un momento dado qué tanta era digamos, el área de influencia, criminalmente hablando, de esta persona. Es decir, hasta dónde sus acciones llegaron a afectar a determinadas víctimas. Si se trató de un hecho que se da en esa localidad, o bien pudo haber existido otros actos criminales en otras localidades. Tanto ha sido la necesidad de colocar reservas que ha llevado incluso a ciertos funcionarios a mencionar de que también se está haciendo mucha apología con relación a este tema. ¿Usted comparte esto o cuál es su opinión? Incluso también este fin de semana hemos visto la denuncia de muchos colegas periodistas de otros periódicos digitales que están hablando de perseguimiento por parte de la seguridad, por la publicación de estas informaciones. Bueno, creo que no hay ningún tipo de persecución. Sí. Nosotros estamos comprometidos con dar información de manera responsable. En la medida en que la investigación, el proceso penal vaya avanzando, se van a ir obviamente revelando más detalles al respecto. Con lo que sí estoy claro, lo que yo no comparto es cuando se da información de una forma escandalosa y poco profesional, más por animar la morbosidad que pueda rodear una nota roja. Pero sí estoy claro de que este caso va a ser objeto de estudios posteriormente para tratar de establecer, o sea, qué es lo que motivaba a esta persona a cometer sus crímenes. Creo que en la medida de que eso sea objeto de los estudios adecuados, vamos a obtener muchas más respuestas de las que tenemos. ¿No hay persecución para periodistas entonces? No, en ningún momento. En ningún momento. Creo que, bueno, yo siempre he dado las instrucciones de que se tiene que dar la información en el momento oportuno y de manera responsable. Ok, y en la medida que esté bajo la línea de acción de investigación, que no sea afectada, porque al menos en la agenda que tenemos nosotros de trabajo acá, en ningún momento hay restricciones, pero yo estoy digamos, como en la obligación de preguntarle y usted también en la disposición de responderme o no. No, por supuesto. Eso le decía, si hay o no hay persecución. No hay ningún tipo de persecución. No hay ningún tipo de persecución. Y las reservas van precisamente para no lograr, digamos, tocar esta parte sensible. Así es. Mire, hay una cosa que se puede desarrollar si se da información tergiversada o información no en el momento oportuno. Y es precisamente que se puede ir generando lo que se denomina una conciencia forense en otras personas que puede servir en un momento dado a los criminales para tratar de ocultar o evadir las investigaciones que nosotros realizamos. En la medida que nosotros revelamos nuestros procedimientos, de igual forma el criminal muta en cuanto a sus conductas. Entonces, en la medida de que no conozcan nuestros procedimientos de investigación, eso nos va garantizando que en el futuro vamos a descubrir quiénes cometieron otros crímenes. Ok.
Interesante. Voy a la pausa. Cuando regresemos tenemos otros temas. ¿Ha habido cambio dentro de las direcciones de la policía, de la Fiscalía General de la República? Sí, han existido. Hablaba de un proceso de modernización. Claro. Hablamos de eso y de otros temas también ahí vigentes hoy en día. Nos voy hasta el sector del Boulevard del Ejército. Allá está precisamente esta imagen que nos pone en perspectiva cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Sin duda alguna, es un referente tener una carga vehicular entrando a la capital, tal y como usted lo puede apreciar en estas imágenes. 7:01, 7 de la mañana con 1 minuto. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el licenciado Rodolfo Delgado, fiscal general de la República, esta mañana, en la cual hemos hecho un repaso sobre las actividades desarrolladas recientemente en cuanto a la decomiso, la desarticulación de unas bandas relacionadas con la narcoactividad, y precisamente también hemos hablado un poco sobre el plan control territorial y todos estos aspectos que tienen que ver con el tema de los homicidios, y hablábamos muy particularmente también del caso de Chalchuapa. Avanza el proceso de investigación para poder de alguna manera cerrar este hecho que sin duda alguna ha conmocionado mucho al país. Sí, bueno, en este momento vamos a iniciar ya todos los procedimientos en conjunto con el Instituto de Medicina Legal, precisamente para la identificación tanto de la época en la cual suceden los hechos, también la identificación de las víctimas mediante las muestras de ADN, y la comparación pues con con las personas que nos aporten sus muestras de ADN para realizar las comparaciones y entregar de manera responsable los restos de las víctimas a sus familiares. En ese punto nosotros lo queremos hacer de una forma ordenada, con el método adecuado. Hay que recordar que el dolor humano que representa para cada persona la pérdida de un familiar. Nosotros estamos totalmente comprometidos con ser lo más empáticos posible con las víctimas de estos hechos criminales, tanto por el respeto que merecen las personas fallecidas, como sus familiares que están extrañando a un familiar, a un ser querido. A ver, hablando de otros temas, en el caso de la detención y el traslado del exalcalde Ernesto Mason al sector de Mariona, este fin de semana el cardenal de Gregorio Rosa Chávez dijo que calificó precisamente de un linchamiento político el proceso contra Mason. ¿Qué piensa? Mire, eso no es un linchamiento político, o sea, eso es simplemente cumplimiento de la ley. En primer lugar, los centros penales por mandato legal son los lugares establecidos para guardar la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque reúnen las condiciones adecuadas para ello. Es diferente a que esté en una Bartolina. En una Bartolina está sujeto a otro tipo de condiciones que no garantizan su salud, que no garantizan su alimentación, o en determinado momento también su seguridad. El exalcalde, en un momento dado, él podía permanecer perfectamente en el interior de una Bartolina. Sin embargo, eso no es legal, y aparte de eso, es un compromiso para los agentes de la Policía Nacional Civil, que tienen que desarrollar otras labores también establecidas en la ley en materia de seguridad pública, y precisamente para eso es que hay toda una infraestructura, y creo que las autoridades han realizado los esfuerzos adecuados para que las personas en detención provisional no permanezcan en recintos policiales, sino que pasen a cada uno de los centros en donde son adecuadamente clasificados y también
tienen a su disposición toda una serie de servicios que garantizan su salud y su seguridad. Y todo ese proceso se ha hecho con el proceso de cumplimiento de lo que exige la ley. Así es. No ha sido un linchamiento, la presentación tan exagerada, incluso con la forma de desplazarlo con la cantidad de policías. Bueno, mire, en primer lugar hay que recordar que él fue en algún momento dado un político. Fue una persona que resultó electa y ejerció el cargo como alcalde de la capital. Entonces, yo creo que no se deben de escatimar esfuerzos para garantizar que el traslado de una persona se realice de una forma segura. O sea, ¿corre peligro la vida de él? ¿Buscan proteger la vida de él? Mire, ¿Y por eso se hace ningún tipo de medida de seguridad es suficiente. Siempre hay que considerar cualquier tipo de riesgo que pueda haber en contra de una persona determinada. Lógicamente, una persona como él puede en algún momento, o más bien las autoridades pueden pensar que puede existir un riesgo superior a que si se traslada a otras personas. Entonces, la cobertura mediática, la que expone la forma en la cual él fue trasladado, creo que en ningún momento expone algún tipo de atropello en contra de su persona. También hay un tema de que la cobertura mediática en algún momento garantiza de que al alcalde siempre se ha velado porque se cumplan sus ¿Cuál es el estado de derechos él? Porque humanos. entiendo que entró en un proceso de no comer, ¿no? Sí, y precisamente esas situaciones de esa naturaleza son las que ponen en riesgo también a los agentes policiales que en un momento dado estaban custodiándolo. Entonces, es decir, en una Bartolina policial, en un recinto policial, no hay, por ejemplo, psicólogos que estén a disposición para tratar ese tipo de conductas. Tampoco, hay las condiciones adecuadas para que él pueda pasar por este momento procesal de la mejor manera posible. Entonces, creo que ahí entra en juego un tema de salud mental y que él permaneciera en un recinto policial no era lo adecuado. Y aparte de eso, pues que al final de cuentas la ley es igual para todos. Y si la ley manda que una persona en detención provisional tiene que permanecer en el interior de un recinto penitenciario, pues entonces hay que cumplir la ley. ¿Y su caso jurídicamente es tan complicado, complejo? Bueno, es un caso, digamos... Porque es un tercer caso que se le ha... Un tercer proceso. Lo que sucede... Proceso, ¿no? Sí, en este caso estamos enfrente de un tema de apropiación de percepciones tributarias. Es decir, en un momento dado, él como máximo dirigente de la comuna capitalina tenía que entregar al Ministerio de Hacienda lo correspondiente a los impuestos de cada uno de los empleados. Por el momento llevamos contabilizadas muchas víctimas en el sentido de que estas personas pueden presentar problemas con el Ministerio de Hacienda. Entonces, cuando en realidad ese dinero, para explicarlo de la mejor manera posible, la comuna es básicamente un depositario de ese dinero que aporta cada uno de los empleados. Entonces, eso forma parte de los dineros que ingresan al Estado precisamente para generar los fondos necesarios para la creación de más obras en beneficio de los salvadoreños. Aparte de eso, él en un momento dado no podía ignorar desconocimiento de la ley por dos razones. Una, por su condición de abogado de la República, y dos, también por su condición de funcionario público. E incluso, si usted empieza a examinar cuál ha sido su conducta, esta ya es una conducta reiterativa, porque similar hecho criminal que se le está atribuyendo
cuando estaba al frente de la comuna capitalina, es lo mismo que él hizo en su empresa. Entonces, se apropió también de percepciones tributarias de sus trabajadores. Ok, su defensa sostiene de que ¿qué alcaldía a raíz de la pandemia no tuvo problemas para poder de alguna manera hacer efectivo pagos? Al final el FODES no fue entregado. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, lo que sucede es que ahí es un tema de administración y es precisamente la investigación la que nos va a establecer cualquier tipo de, si acaso existe, cualquier tipo de atenuante a su conducta. Ok. ¿Cuál es la apuesta de modernización dentro de la estructura de la Fiscalía General de la República? Le escuché decir que iban a haber cambios para poder de alguna manera volver mucho más óptima el trabajo de investigación que tiene el Ministerio Público. Sí, lo que sucede es que la Fiscalía General de la República tiene dos grandes áreas de influencia. Uno, defender los intereses del Estado y también defender los intereses de la sociedad. Para eso nosotros contamos en este momento con 19 oficinas fiscales a nivel nacional. Más sin embargo, yo creo mucho en las direcciones operativas, que las direcciones sean operativas. Entonces, creo que tiene que existir una adecuada coordinación, una transmisión de las órdenes del fiscal general a los subalternos. Entonces, en ese sentido es que se va a modificar la estructura de las direcciones. Estoy por impulsar la creación de una cuarta dirección, que sería la dirección de la zona paracentral, precisamente para que la organización de la Fiscalía General de la República se asemeje lo más posible a las otras instituciones con las cuales interactúa. Refiriéndome a la Policía Nacional Civil y a la Corte Suprema de Justicia por medio del Instituto de Medicina Legal. Por otra parte, en vista de que he observado cómo están configuradas actualmente las unidades fiscales de investigación, estas unidades son las que dirige, digamos, en forma directa el fiscal general de la República. Entonces, en ese sentido, se ha dejado bajo el mando del fiscal adjunto todas las unidades, por decirlo así, territoriales o que están afincadas en las principales ciudades del país. Y las unidades especializadas van a sufrir una reingeniería en el sentido de que vamos a combatir y darle un abordaje integral a las diferentes modalidades de crimen organizado, por una parte, y por otra parte el tema de corrupción. El tema de corrupción va a ser reforzado precisamente con el incremento de los fiscales que defienden los intereses del Estado, de manera tal de que esa dirección sea la que vea los casos del día a día, los casos de, digamos, que bajo ciertos criterios sean abordados por estos fiscales y siempre con el apoyo de una unidad fiscal especializada en delitos de corrupción, reforzada con los fiscales que están actualmente en el grupo contra la impunidad. Esto va a permitir que exista la adecuada comunicación con la unidad especializada de extinción de dominio. Y en el otro, y digamos en otra gran rama de las unidades especializadas, estarán todas aquellas unidades que abordan el crimen violento y que es cometido con un móvil netamente de interés económico y que esté plenamente coordinada con la unidad contra el lavado de dinero y activos. Todo esto pasa por comprender de que la Fiscalía necesita tener todas las herramientas necesarias para combatir, digamos, o hay un énfasis de delito en particular. Por ejemplo, el tema de la corrupción, que ha sido uno de los grandes males que ha tenido el país. Mire, yo lo que sí creo es, no es en las unidades de naturaleza temporal. No creo en eso. Creo que las unidades tienen que estar dentro de la organización, plenamente identificadas, con los recursos adecuados para desarrollar las investigaciones. Precisamente por eso es de que considero que una denominación de dirección contra la corrupción e impunidad es una denominación bastante errónea hablando técnicamente. Entonces,
Yo me decanto más por una dirección que se encargue de la investigación de las modalidades de crimen organizado y otra dirección que se encargue de la investigación de los delitos de corrupción. Entonces, ¿por qué? Porque son áreas totalmente distintas. ¿Podría llegar a tener su propia policía la Fiscalía como en otros, digamos, en otros países? No. Bajo toda regulación constitucional, eso no es posible, a menos, claro está, que existan las reformas correspondientes. Pero la verdad de que, mire, en lo personal, yo he sido fiscal desde 1995, creo en el sistema de la coordinación adecuada con la Policía Nacional Civil como el mejor método para investigar un delito en concreto o los diferentes delitos. Creo que también es un tema de pesos y contrapesos que deben de existir y garantizarse entre ambas instituciones. Así, de una manera, por decirlo de alguna manera, los fiscales supervisan el trabajo de los policías y de igual forma los policías están al tanto de las directrices que les da el fiscal, y también los policías pueden sugerir desde su conocimiento cuál es la mejor manera en la cual se puede hacer una investigación. Cierro rapidito así, buscar un horizonte que vuelva mucho más eficiente y mucho más, digamos, garante el papel de la Fiscalía, que en algún momento no deja o no ha dejado, no hablo de esta administración, en el pasado, de ser motivo de mucho cuestionamiento fiscal. Mire, es que lo que sucede es de que los protagonismos en algún momento de algunas administraciones es al final de cuentas lo que puede impedir que se hagan las coordinaciones o que las investigaciones lleguen a feliz término. Yo sí creo en el diálogo honesto en primer lugar, en el cual exista una empatía entre los miembros de ambas instituciones, y eso es lo que desde un principio he sostenido, porque es la única forma de realizar investigaciones que sean objetivas y adecuadas para cada uno de los casos. Bueno, el tiempo se me fue, sé que tiene otros eventos que cumplir en su agenda. Yo quiero agradecerle el que me haya permitido, Rodolfo, que conversar sobre estos temas importantes del país, y más aún tratándose de buscar y elevar a una categoría de mayor garantía para los salvadoreños un buen ejercicio de la justicia en el país. Así es que muchísimas gracias por haberme acompañado. No, muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos. Desde luego vamos a hacer un análisis también sobre el curso que lleva la discusión sobre el Bitcoin en el país. Vamos a la pausa. Ahí están imágenes desde el sector del Boulevard Los Héroes, para que usted vea cómo está el tráfico a esta hora de la mañana, o una mañana bastante gris. Vamos a tener lluvias de acuerdo a un escenario de sistemas atmosféricos que están en el litoral y que estarían afectando nuestro territorio según las autoridades. 7:20 minutos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos de usted la fiel sintonía. Antes quiero decirle a usted que puede proteger el esfuerzo de muchos años con una póliza convincente. Contrate su seguro contra incendios con Seguros del Pacífico, una empresa con más de 35 años en el mercado, que respaldan su compromiso con los salvadoreños. Para mayor información, llame a su compañía Seguros del Pacífico 22830800, y si no, su WhatsApp 79202127, o contacte a su asesor de seguro para que usted pueda tener una póliza convincente
contra incendios gracias a Seguros del Pacífico. Bueno, en esta segunda parte del programa vamos a hablar acerca del tema de las criptomonedas, esta orientación importante que debe tener la población sobre su uso, el respaldo, las advertencias también que han habido de organismos internacionales sobre el uso de la adopción del Bitcoin en El Salvador, entre otros temas. Hoy me acompaña acá en nuestros estudios el ingeniero Héctor Maida. Él es catedrático universitario y experto en marketing digital. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por la invitación y la oportunidad pues, de compartir el aprendizaje que tenemos en esto de las criptomonedas y el Bitcoin. Excelente. Vamos a tener una muy buena conversación. Por supuesto, también quiero darle la más cordial bienvenida a Ricardo Castaneda. Él es economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Gracias. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto, como siempre. Hola, buenos días, Ernesto. Saludarte. El gusto es mío. Un gusto saludarte a ti, a Héctor y a toda la población que está viendo este programa. Y gracias por estar siempre en la disponibilidad de poder conversar de un tema que sin duda alguna pues genera mucha expectativa, sobre todo por la forma, el mecanismo y todos aquellos leyendas que se generan alrededor del mismo. A ver, comienza un poco, Héctor, para que nos ponga en perspectiva desde su conocimiento como catedrático universitario. Usted es un experto en el tema de marketing digital, consultor y facilitador en diseños de estrategias de marketing y, por supuesto, otros temas que me parece que son interesantes que a partir de su experiencia conocer hoy cómo observa usted el tema del Bitcoin como la criptomoneda, como una de las criptomonedas que están en boga en nuestro país. Sí, gracias Ernesto y gracias por la oportunidad. Pues como tú dices, esto es un fenómeno que hay que observar, es parte de la innovación que la tecnología nos está dando, porque que podamos ocupar a través de tecnología una moneda que nos sirva para poder intercambiar bienes y servicios, es decir, poder fomentar el marketing o la economía entre personas utilizando esta moneda que se está desarrollando por medio de la tecnología, es decir, con su respaldo o su forma de poder intercambiar con esta moneda por medio puramente de la tecnología. Ok, ¿es normal encontrar esta, digamos, reacción en la población, sobre todo tratándose de algo nuevo, algo novedoso? Sí, definitivamente, Ernesto, esto es una innovación, es algo que está... Aunque no es extraño, porque nosotros sí, como sociedad tecnológicamente estamos bastante adelante de lo que podría haberse esperado. Hoy, ¿quién no usa un teléfono inteligente, por ejemplo? Sí, por eso te digo, entonces la parte de la innovación ha venido un cambio que con el desarrollo tecnológico se está viniendo a dar y que está impactando esta vez en la forma en que nosotros vamos a hacer nuestras transacciones, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, todo este cambio va a implicar que hay ciertos momentos de dolor por el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, en donde vamos a tener que acostumbrarnos en algún momento a poder usar esta moneda, ¿verdad? Digamos, o como parte de tener una nueva divisa para poder hacer intercambios, ¿verdad? Entonces, es algo que con lo que ha venido pasando en estos últimos años, haciendo quizás un pequeño paréntesis en cuanto a la tecnología. Si la historia del hombre tuviera 8.000 años, digamos 8 milenios, la parte de la tecnología es menos del 1% en el cual nosotros lo estamos ocupando. Entonces han pasado tantas innovaciones en tan poco tiempo y esta es una de ellas, ¿verdad? Que nos va a hacer pues modificar nuestro estilo de vida. Ok, ya vamos a entrar un poco con la puntualidad y el detalle. Ricardo, ¿cómo observas tú hasta este momento, hasta esta fecha, el debate que se ha generado en torno? ¿Hay algunos elementos que te llamen la atención? Sí, Ernesto, nosotros desde el ICEFI hicimos un análisis sobre la ley del Bitcoin, porque me parece que es importante, obviamente, hablar del tema de la tecnología, del tema de cómo funcionan las criptomonedas para que la ciudadanía pueda comprender cómo funciona el blockchain. Estoy seguro que Héctor puede explicar de mejor manera. Pero hay un aspecto que ya es concreto y es que en El Salvador hay una ley que tiene unos artículos específicos que va a tener implicaciones para toda la ciudadanía. Por ejemplo, nosotros nos preocupa mucho que se haya establecido que va a ser de uso obligatorio, porque esto va a tener algunas implicaciones prácticas en la ciudadanía. Te pongo algunos casos concretos. De acuerdo a esta ley, si tú tenías una deuda en dólares, tú puedes pagar en Bitcoin. Esto significará que los bancos tendrán que aceptar esta moneda
lo cual les generará un mayor riesgo a ellos. De hecho, en estos momentos, en el Comité de Basilea, que es el comité donde se establecen las normas para todos los bancos a nivel mundial, se está proponiendo, eso todavía está en debate, que aquellos bancos que tengan activos en Bitcoin o que acepten en Bitcoin deberán de tener un respaldo de, por cada dólar en Bitcoin, $1.50 como patrimonio que respalde. Esto tendría consecuencias muy grandes, pero adicionalmente lo que va a provocar es que los bancos aumenten la tasa de interés por este riesgo. Solo por darte un ejemplo, la semana pasada el Bitcoin se estaba cotizando en 40,000. Esta mañana, en estos momentos, se está cotizando a 32,800, es decir, ha tenido una pérdida del 20%, es una volatilidad sumamente grande. También las empresas que acepten el Bitcoin, seguramente para reducir este riesgo, lo que van a hacer es incrementar los precios de los productos y esto nuevamente pasará la factura a la ciudadanía. Además, nos preocupa que se haya dejado abierta la posibilidad de que las personas paguen sus impuestos en Bitcoin. ¿Por qué? Porque esto puede provocar 3 escenarios. Un escenario es en el que nadie paga sus impuestos en esta criptomoneda y por lo tanto el riesgo es muy bajo. Otro escenario es que la ciudadanía sí paga los impuestos en esta criptomoneda, pero el Ministerio de Hacienda inmediatamente convierte a dólares, lo cual también bajaría muchísimo el riesgo, pero está el tercer escenario en el que el Ministerio de Hacienda recibe estos impuestos en concepto de Bitcoin, pero los mantiene como activos. Por ejemplo, nosotros hacíamos un ejercicio de qué hubiera pasado si en mayo hubiera estado vigente esta ley. Por ejemplo, el 8 de mayo, si el Ministerio de Hacienda hubiera recibido 1,000 Bitcoin y no los hubiera cambiado inmediatamente, sino que los hubiera cambiado el 28 de mayo, es decir, a finales de mes para poder hacer los pagos que se tienen que realizar, hubiera perdido un 45% de sus ingresos. Los ingresos del Estado no pueden depender de esta alta volatilidad porque obviamente esto va a provocar problemas para financiar bienes y servicios públicos. Realmente el proceso de discusión y debate fue sumamente súbito, no se encuentran estudios técnicos que demuestren cuáles van a ser las implicaciones de esta medida. De hecho, hasta este momento, yo no he escuchado a ningún funcionario público explicando con claridad qué es lo que se busca, cuál es el objetivo principal. Porque si bien es cierto, hay un componente tecnológico que está atrás de todo esto, esta es una medida de política económica, no por gusto. La ministra de Economía fue quien presentó esta iniciativa en la Asamblea Legislativa. Mira, Ricardo, y también acá con Héctor, te voy a hacer la misma pregunta. ¿Es normal encontrar dudas o incertidumbre alrededor de esta? Porque así como te escucho hablar a ti, así puedo yo conocer la postura de otros que opinan todo lo contrario. Es más, en el país se llevó a cabo recientemente una convención de inversionistas en el tema de Bitcoin, ¿verdad?, que estuvieron reunidos en Casa Presidencial. O sea, hay una tendencia, hay una corriente. Y recuerdo que antes de entrar a cámara lo conversábamos con Héctor y me decía, aquí tenés un sistema que ya se utiliza a través de transferencias con el saldo del celular. Con el saldo del celular, y eso es una moneda virtual. Sí, explícame un poquito, no importa la marca, dime. Digamos, digamos, dejando de lado todas estas implicaciones, porque entiendo que el problema es del Bitcoin es su respaldo, ¿verdad? El respaldo y la fluctuación. Y luego que la convertibilidad es un problema definitivamente que puede tener en cuanto a las divisas, el cambio de divisas. Pero recuerden que cuando era muy difícil conseguir dólares para los que no son millennials, ¿verdad?, que teníamos que ir a ciertos lugares de San Salvador a conseguir divisas, ¿verdad? Pero sí, eso es un problema, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que está pasando aquí es una innovación en el mundo y en El Salvador quizás vamos a ser de los primeros en tener como el laboratorio para utilizar este Bitcoin y que no dudo que van a haber problemas y que cuestiones que vamos a tener que acostumbrarnos, pero eso es lo que pasa con las innovaciones, ¿verdad? Eso es lo que pasa con los cambios, que siempre va a haber alguna cuota de dolor en cuanto a esto, ¿verdad? Sin embargo, en El Salvador, digamos, el saldo del celular ya es ocupado como moneda de cambio y se ocupa
pues te voy a pasar el celular y podría ser como eso, como una transacción hecha con lo que yo tengo en mi celular, hablando del saldo específicamente, ¿verdad? Entonces, es algo que facilita el intercambio de bienes y servicios, que por supuesto pactando, y esa es una de las cosas, hablando de la teoría del marketing. El marketing, para que haya un intercambio, tiene que haber que es correcto entre ambas partes que van a hacer este intercambio. Y entonces, esto del uso de Bitcoin, pues también debería de ser consensuado y que ambas partes puedan estar de acuerdo en hacer una transacción por medio de la moneda virtual. ¿Qué piensas, Ricardo? Sí, no, completamente de acuerdo con lo que acaba de señalar Héctor. Además, fíjate que hay un par de aspectos que creo que todavía no han sido respondidos de parte de las autoridades. Uno es que el Bitcoin no es la única criptomoneda. Hay miles de criptomonedas ya que existen, ¿no? Y entonces, ¿por qué se decide por el Bitcoin? Creo que debería de ser respondido, ¿no? ¿Por qué exclusivamente con esto? Tú señalabas sobre el hecho de que hay, digamos, desde las personas que tienen en estos momentos, especialmente el Bitcoin, un interés sobre el hecho de que en el país se haya aprobado esta ley y la posibilidad de que vayan a venir inversiones, ¿no? Y obviamente lo que sucede es que en el caso particular de esta criptomoneda, bueno, surge allá por el año 2009 con un valor muy cercano a cero. Luego fue subiendo sustancialmente, llegó momentos incluso que se cotizó a $60,000, luego casi cayó a la mitad. Esto en buena medida fue casi explicado por tweets de Elon Musk, que es el dueño de Tesla, y también te demuestra la alta fragilidad. Y creo que algo importante a señalar es que las personas que tienen Bitcoin en estos momentos, ellos se verían beneficiados si más personas lo usan. Porque esto técnicamente se le conoce como un esquema Ponzi o un esquema piramidal, ¿no? En la medida que más personas se vayan incorporando, en esa medida se va a esperar que el precio del Bitcoin vaya aumentando, y en eso obviamente quienes ya están adentro van a poder recibir más beneficios. Pero la pregunta aquí es toda la población, porque esto no se da de manera aislada, se da en un contexto. En El Salvador muchas personas no tienen siquiera acceso a Internet. Muchas de las personas en El Salvador, la mayoría, sus transacciones se hacen en efectivo, en el cual el costo de esa transacción es cero. Es decir, que cualquier pequeño costo que en este momento implique, porque sí habría costos, por ejemplo, si tú quieres convertir de dólares a Bitcoin, tienes que pagar una comisión. Si tú utilizas una de las aplicaciones o que se llaman billeteras digitales, aunque la comisión es muy chiquita, pero tienes que pagar comisión. Esos son costos que para unas personas sí hace una enorme diferencia, porque posiblemente para algunos de nosotros $1 más, $1 menos no marca tanta diferencia. Para muchas personas eso puede implicar que coma o no coma un día. Fíjate que no voy a hacer, digamos, demasiado, sin mencionar el nombre de la persona. El día de ayer, casualmente, conversando con un empresario, me dijo: Ernesto, fíjate que yo estoy un poco inquieto por conocer esta situación. De hecho, me atreví a comprar $20 solo como para hacer una prueba hace 10 días, y desde hace 10 días y ya me mostró su teléfono y mira lo que tengo, $19. Es esto en realidad, ¿no? Sí, es una realidad. O sea, compró $20, ya perdí $1, me dice. Eso es normal. Y entonces es ahí, Ricardo, no sé si logras entender el ejemplo práctico al que yo me afrenté el día de ayer. No, y eso ya lo están viviendo muchas personas que están experimentando en estos momentos, ¿no? Para ver cómo funciona. En cantidades pequeñas, ¿cómo es? Pero ¿qué tal si hubieran sido 20 millones? Una persona, un millonario. Que me imagínate que hubiera sido tu salario. Es decir, una persona, por ejemplo, que gana el salario mínimo, sí, y que tenga una pérdida en una semana de un 20%. Es un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Y ese es uno de los problemas, la enorme volatilidad. Van a ser como si el salario mínimo, estás hablando de $60 menos lo que estaría perdiendo. Si un exactamente. 20%. Y con eso implica ¿sí? que no vas a poder de repente pagar el transporte, no vas a poder pagar la colegiatura. Sí, hay algo ahí pero tú escribiste un artículo en el periódico El Salvador donde decías: sí quiero usar Bitcoin, ¿qué tengo que hacer? Sí. ¿Sí?
Vamos a hablar de eso también cuando regresemos. A ver, el prestigioso economista Steve Hapkin considera que es obvio que quienes recetaron la ley Bitcoin desconocen de economía o finanzas, decía en una publicación que se publica este día en uno de los matutinos. Quiero conocer también la opinión tuya, Ricardo, al respecto, y también de Héctor, que nos acompaña esta mañana. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos acompaña el ingeniero Héctor Maida, él es catedrático universitario, el conocedor del área de marketing digital y también escribe para periódicos. Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Estamos hablando hoy sobre el comportamiento del debate que ha tenido hasta la fecha sobre el uso del Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Tomábamos como punto de referencia algunas experiencias muy prácticas, lo que yo decía de este empresario amigo. Me decía, mira, yo con el propósito de entrar a conocer bien en detalle, compré $20 y ahora solo tengo $19. Y es una situación que puede ocurrir entonces, Héctor. Sí, es una situación porque como el Bitcoin está Pero fluctuando también con pudo haber respecto al subido dólar. a tener $21 o $22. Esa es la cosa, esa es la fluctuación. ¿Quién determina quién determina si sube o baja? Es el mercado, es la red de uso del Bitcoin el que está determinando ¿Qué dices tú en tu artículo que publicabas en el periódico El Salvador, en el cual decía yo quiero usar Bitcoin? Sí, en esta digamos, artículo lo que trataba de explicar de una manera sencilla es, ok, yo quiero hacer lo que su amigo hizo para poder usar Bitcoins, ¿verdad? Entonces, para usar Bitcoin lo que necesito definitivamente es usar una aplicación. Y en esa aplicación, pues yo voy a registrarme y esa aplicación me permite acceder a otros que van a tener la misma moneda. Entonces, al tener esa aplicación, entonces yo necesito empezar a tener Bitcoins, ¿verdad? Entonces, hay 3 maneras de poder tener Bitcoins. A través de la aplicación yo puedo invertir, es lo que ha hecho su amigo, comprar con dólares Bitcoin para tener Bitcoins, ¿verdad? Lo otro es que venda algo con un Bitcoin, o sea, alguien en esa misma red te voy a vender algo y me vas a pagar con lo que tenés en tu e-wallet. Y lo otro es que tú estés en la red de minado y entonces por el trabajo de minar Bitcoin tú recibes Bitcoin. A ver, él compró $20, ¿sí? Alguien ganó una comisión al respecto. Es correcto. Porque en esa transacción que se hace de minado, hay un servicio que a través del uso de la aplicación, por lo tanto ahí pagó una comisión. ¿Cuánto habrá pagado por esos $20? Puede ser, no sé, puede ser, dependiendo del servicio, centavos, puede ser un 5%, 10%, ¿verdad? Eso dependiendo de con quién uno haga la transacción, y ahora, así será la comisión. Si ahora esos Bitcoin que compró con $20, que creo que han de haber sido 0.000, sí, ¿verdad? Si él quiere pasarlos o cambiarlos de nuevo para tener lo mismo los dólares, le van a cobrar comisión. Va a haber una comisión también por esa transacción, así es. Es bastante... Sí, o sea, lo que pasa es de que es un cambio de divisas, ¿verdad? Yo aquí lo que estoy tratando es poner esto como es algo que también tenemos que ir aprendiendo en nuestro día a día, pero claro, recordemos cuando visitábamos Guatemala y en la frontera tendríamos que cambiar los quetzales. Sí. Entonces el que nos cambie se quedaba también con una comisión. Es un servicio el que nos está prestando, ¿verdad? Ahora, si yo voy a cambiar un Bitcoin para hacer la prueba, pues quizás ahí voy a tener que asumir los gastos, pero es el aprendizaje y que nosotros tenemos de tener para una nueva forma de hacer negocios, ¿verdad? A ver, Ricardo, ¿qué piensas? Sí, mira, yo no dudo que con esta ley vayan a haber personas que se van a beneficiar, ¿verdad? Y que les va a ayudar muchísimo. Pero con el análisis que nosotros hemos hecho, la mayor parte de la población no. Porque, insisto, en estos momentos la mayor parte de las personas, los costos por las transacciones que ellos hacen a través
en efectivo, no pagan nada. Entonces, una pequeña comisión, por muy pequeña que sea, ya tendrán estos costos. Adicionalmente, hay que señalar, tú para poder hacer uso del Bitcoin necesitas tener un teléfono que tenga la capacidad de tener este tipo de aplicaciones. Tienes que tener, en la mayoría de los casos, internet. Por lo tanto, son otros costos que también debes de asumir. Y a nosotros lo que nos llama la atención, ¿por qué se da tan rápido una discusión de este tipo, ¿no? Y adicionalmente se deja 90 días para ya que entre en marcha, que por cierto esos 90 días ya están contando, porque para poder educar a toda la población realmente es un tiempo sumamente corto. Es decir, personas especialistas en este tipo de temas señalan, ¿no?, que incluso conocer exactamente cómo funciona esto requiere un tiempo adecuado. Imagínate para la mayor parte de la población que en algunos casos no tienen la capacidad todavía de poder leer, no tienen una educación financiera necesaria e importante sobre cómo manejar. Realmente las implicaciones son muy graves. Y adicionalmente, Ernesto, existen unos riesgos más a nivel de país. Uno está asociado a que El Salvador se pueda convertir en un paraíso fiscal virtual, porque la ley del Bitcoin establece que las transacciones que se hagan en Bitcoin y las ganancias que tú obtengas a partir de eso no van a pagar el impuesto sobre las ganancias de capital. Entonces El Salvador pudiera convertirse en un paraíso fiscal virtual y ser colocado dentro de las listas negras que hacen distintos países a nivel mundial. Y también existe un enorme riesgo de que el país pueda ser considerado un paraíso para el lavado de dinero. Porque existe un grupo que se llama el Grupo AFI, que es como el policía a nivel mundial sobre temas de lavado de dinero, y ellos habían hecho ya desde el 2012 una serie de recomendaciones para los estados cuando fueran a tomar este tipo de decisiones. Y uno es que en algunos casos, o no en algunos casos, que siempre debe de establecerse una institución autónoma que sea capaz de regular a las distintas empresas que ofrezcan este tipo de servicio, para evitar con ello que realmente puedan haber problemas de estafas, problemas también que permitan al narcotráfico u otro tipo de actividades ilícitas lavar dinero. Lastimosamente en El Salvador actualmente no se ha avanzado en ello. De hecho, en la ley no se establece, más allá de señalar que se va a crear la institucionalidad, pero no se tiene claridad cómo va a hacerse. Adicionalmente, si tú apruebas una ley y hasta posteriormente pides apoyo técnico, como lo ha hecho el gobierno de El Salvador al BESI y al Banco Mundial, que por cierto el Banco Mundial dijo que no, por temas de transparencia y por temas también de medio ambiente, te demuestra que lo que estamos ahorita es una enorme improvisación, un enorme experimento, y el problema es que ese experimento, quien va a terminar pagando las consecuencias va a ser toda la ciudadanía. Ok, mira, tengo acá la opinión de Paul Steiner. Él es el presidente de Conavipo y siempre ha estado muy dispuesto anteriormente a participar en estos programas con nosotros, y pues voy a darle lectura porque plantea algo. Dice: Ernesto, todos hablan del Bitcoin, pero nadie habla de Strike o Lightning Network, que son las plataformas de donde tú manejas las transacciones. La mayor parte de la población lo usará para transacciones, no inversión, y la mayoría de salvadoreños tienen smartphone. Parte de lo que se está haciendo en estos 90 días es que la CIGEP negocie la reducción de casos de costos de internet en el país, dice. Digamos de que el licenciado Castaneda tiene razón, hay muchos costos involucrados, pero quizás en este caso, ¿cómo podría decir? En mi trabajo, que es de internet, que digamos he tenido, que han pasado muchas innovaciones, quizás digamos, la que yo en mi mente tengo es tratar de tener mente abierta y tratar de aprender, ¿verdad? Entonces,
Y lo que yo también esperaría, como Héctor Maida, es que como dice el licenciado Castaneda, que sí haya mucho aprendizaje, ¿verdad? Para que esto pueda ser lo menos doloroso y que las personas tengan la libertad de poder usarlo o no usarlo. Esa es una de las cosas que yo esperaría, ¿verdad? Sin embargo, la innovación está pasando, entonces sí va a haber mucha educación, sí va a necesitar mucha educación, ¿verdad? Pero eso es parte de los cambios que se dan en la modernidad, digamos, de la tecnología en esto. Entonces es algo que sí se va a necesitar mucho de aprendizaje. O sea, es algo que no puedes... Que quizás, digamos, no detenerlo, pero el mundo lleva una dinámica, entonces nosotros también en algún momento... Pero la gran pregunta, y te la hago a ti como universitario, como especialista, ¿pero por qué otros países no lo han hecho? ¿Por qué nosotros? Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Que quizás nosotros vamos a ser de los primeros y vamos a quizás romper o ser el laboratorio, ¿verdad? Romper esa barrera, empezar a utilizarlo. ¿Y a qué costo? Esas son las preguntas quizás más valiosas que esperaríamos responder, ¿verdad? Que sea... A ver, Ricardo, te voy a hacer esa misma pregunta cuando regresemos, ¿eh? Voy a la pausa, no me cambies, 7:52 minutos. Uf, que rápido corre el tiempo. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver, va para abajo a ver cómo termina el día el tema del Bitcoin, según una tabla que me hace llegar acá también un amigo televidente. ¿Es esto de lo que estamos hablando? A ver, Ricardo, me quedé contigo. ¿Por qué nosotros optamos por una decisión como esta cuando otros países a lo mejor todavía no la han hecho? Mira, yo creo que aquí hay un componente muy fuerte de improvisación y una apuesta demasiado arriesgada. Yo te diría que ahorita prácticamente El Salvador ha decidido ir a apostar en un casino virtual con el bienestar de la gente, lo cual es muy peligroso. Yo nunca había visto un consenso tan grande entre economistas sobre un tema y sobre este sí se ha logrado, advirtiendo los enormes riesgos que se van a tener. Fíjate que después que se aprueba la ley del Bitcoin en El Salvador y los días posteriores, incluso hasta el día viernes, los precios de los bonos salvadoreños han caído súbitamente. El riesgo país se ha incrementado sustancialmente. Esto significaría que si ahorita se salen a colocar bonos en los mercados internacionales, la tasa de interés que se pagaría sería una tasa de interés muy alta, y esto es explicado por el tema del riesgo, sobre todo porque El Salvador está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de $1.300 millones. Este acuerdo se ha puesto en riesgo por este tipo de decisiones y sobre todo porque todavía hay muchas cosas que desde las autoridades no se han dicho. Por ejemplo, lo que señalaba Paul, nosotros en el documento que planteamos en el ICEFI sí preguntábamos sobre la empresa Stripe, pero a mí me gustaría que él o alguien del gobierno respondiera cuál es la relación que tiene el gobierno con esta empresa, cuál es el papel que esta empresa va a jugar, sobre todo porque si el gobierno la va a contratar, tiene que seguir los procedimientos establecidos en la LACAP, y ese tipo de situaciones no se ha hecho. Yo esperaría que hubiera una cadena nacional del presidente con todo el gabinete económico explicándole a la ciudadanía, porque es cierto, el presidente ha participado en distintos foros y espacios, pero ha sido en inglés y pareciera que le está hablando a otras personas, pero no a la población, porque ¿cuál es el principal problema en la economía, Ernesto? Cuando tú no tienes información clara, contundente, se empieza a generar mucha incertidumbre. Y la incertidumbre provoca que la inversión no venga, la incertidumbre provoca que las personas tomen decisiones que no son las más adecuadas, y esto puede traer más consecuencias, porque no debemos de olvidar que El Salvador el año pasado vivió una crisis económica muy grave, es decir, todavía muchos de los hogares no han podido recuperar sus niveles de ingresos, y por lo tanto las consecuencias de este tipo de decisiones sin el estudio técnico, sin el tiempo adecuado, puede ser catastrófico. Ok. ¿Todo esto puede llegar en curso a lograr establecerse un mercado completo, así brevemente, porque el tiempo se me fue,
¿O concretamente esto va a quedar a la espera de ver qué tipo de reglamento u otro tipo de situaciones se pueden generar de ajustes en esta medida, Ricardo? Así brevemente y a manera de conclusión. Sí, mira, yo creo que va a ser clave ese reglamento. El reglamento se está esperando, aunque yo creo que no se van a esperar grandes cambios sobre lo que ya dice la ley. Nosotros hemos insistido en el ICEFI que no debería entrar en vigencia en 90 días, sino que se debería de dar un tiempo más amplio, justamente para tener estudios técnicos que demuestren cuáles son los beneficios, pero también las consecuencias de este tipo de decisiones. Ok. A ver, tu reflexión final, Héctor. Sí, Ernesto, definitivamente concuerdo con el licenciado Castaneda que esto ha generado demasiada incertidumbre, pero entonces para el salvadoreño que está, digamos, viviendo esta situación, le pido que estudie, que conozca más, ¿verdad? Que ocupe los medios que están disponibles para que usted pueda aprender más de esto, para que esté lo mejor preparado para lo que pueda venir, ¿verdad? Ok, todavía hay mucha duda hasta no ver qué es lo que viene como reglamento, ¿no? Así es, entonces estar preparado, aprender, porque es, como le digo, una innovación, es algo que está pasando en el mundo y entonces es mejor estar preparado con innovación y aprendiendo lo más que se pueda. Héctor, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana. Voy a invitarte más seguido para que nos ayudes también a analizar esos temas, que creo que es importante. Muchas gracias, Ernesto. Fomentar la educación en la población. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Gracias también a ti, Ricardo. Gracias por estar siempre disponible con tu tiempo. No, como siempre, un enorme gusto, Ernesto. Un saludo a Héctor y a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.